disfruta Nueva Vida 97.7. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Magdiel Narváez, Palabra Viva. Buenos días, Magdiel, ¿cómo estás? Buenos días, Fernán, Doctor Radio, Moraima, hola, Juan Carlos y toda la audiencia de Nueva Vida que está en sintonía en la mañana de hoy. ¿Cómo ha estado todo en estos días? Todo ha estado bien, hemos estado perfectamente, como decía un amigo, decía, exageradamente bien. ¡Qué bueno! Sí, porque eso neutraliza que cualquier persona venga a como un cuento chino donde ti. Bueno, don Bruno dice siempre, si esto se pone mejor se daña. Así es, así es. Y con el tema, perdón, con el tema anterior, yo estuve el domingo en la iglesia, en la nueva iglesia Sinaí de Barrio Breña, de Vega Alta, Pastor Gilberto Ventura, a quien le envío mi abrazo y mi saludo, especialmente a Melvin, desde aquí, desde Nueva Vida, fieles oyentes nuestros. Los protocolos espectaculares, la gente con su disciplina, se acabó el culto, los diáconos iban sacando a la gente por escaños. De verdad que si hay uno de los grupos que más fieles está haciendo a los protocolos que se impusieron ellos mismos, es la iglesia. Es la iglesia. O sea, si usted compara un video de una barra, un chinchorreo, un revolú, se va a dar cuenta que si usted va a un culto de una iglesia un domingo, la diferencia es diametralmente. Es más, la iglesia debería usarse como modelo de lo que es el comportamiento de los protocolos sociales. Bueno, en la mañana de hoy, después de los ávidos comentarios, vamos a hablar sobre el concepto el camino. El camino, porque este es un concepto que cuando lo decimos, la mayoría de los creyentes lo asocia de forma exclusiva a la frase de Jesús en Juan, cuando se enfrenta a sus discípulos, diciéndole, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero es interesante que nosotros podamos ver este concepto en otras dinámicas, ¿verdad? Distintas y asociadas. Por ejemplo, cuando Pablo, en el libro de los Hechos, se enfrenta a Félix y a Festos, él les hace un comentario con este concepto. Y él lo que habla es cuando se le apareció el camino, cuando él se encuentra con el camino. Y es bien interesante la manera en que esto se escribe y se interpreta. Porque, número uno, porque cuando Jesús le dice a los discípulos que Él es el camino, eso lo estamos viendo en español, pero si lo fuéramos a ver en el griego del texto, estaríamos entre todas las palabras que significan camino en griego, la palabra que está en ese texto en particular es odos. O2, yo soy el O2. Y entonces usted traduce O2 al español y dice, el camino por donde se debe caminar. O sea, Cristo le dijo a los discípulos, yo soy por donde ustedes deben caminar. Imagínense. Entonces esto hay que confrontarlo de frente a la práctica que tenían los discípulos, que era el judaísmo. Entonces Cristo le está diciendo, ustedes tienen una religión que se llama el judaísmo, pero yo los estoy invitando a que caminen por lo que yo les estoy diciendo. Bien, o sea que Jesús se centra como la enseñanza sustancial y vital de lo que un discípulo debe aspirar para caminar y llegar a la perfección o a la santidad completa con Jesucristo. Lo mismo ocurrió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser cristiano, tenía en su mente total una estructura judía farisaica sólida, al punto que su mente procesó, junto con otros líderes judíos de la época, que este movimiento dentro del judaísmo de seguidores de Jesús como el Mesías era una falsa doctrina dentro de ellos, y que por lo cual tenían que perseguirlos, eventualmente matarlos o encarcelarlos. Y Pablo no solamente se ejecutó a Esteban,
fue mucha otra gente que se ejecutó y muchos otros discípulos que fueron encarcelados porque este grupo de personas decidió que Jesucristo era el camino. Bien, ahora, cuando nosotros venimos al 2020, casi 2000 años después, estamos empezando a notar que hay muchos movimientos dentro de la iglesia que se han puesto como veredas paralelas al camino. Es decir, cuando Cristo dice que nos cuidemos de los falsos maestros, cuando Pablo nos alerta de los falsos profetas y los falsos apóstoles, nos están diciendo que esta verdad que era el camino por donde se debe caminar, eventualmente va a empezar a sufrir deformaciones donde la gente pudiera entender que está caminando por el camino y en la realidad está por una vereda que no es cristiana. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque esta es una señal del fin. O sea, el engaño dentro del cristianismo es algo que se proclama como un elemento del fin de los tiempos, donde la gente dice que son muchos los que caen engañados en este tipo de situación. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en el cristianismo? Bueno, una de las razones más poderosas es porque no se está enseñando la sana doctrina del evangelio. La gente se convierte y después que se convierten los ponemos en un fast track para que sean miembros de la iglesia, pero no necesariamente hay una disciplina para enseñarle a esta persona cuáles son las bases de lo que ha creído, a qué se ha convertido, qué es lo que tiene que esperar como un cristiano verdadero. Mire, cuando nosotros hablamos de un budista, estamos hablando de una persona que conoce el budismo de arriba a abajo y se ha leído las 4 verdades del Buda y se ha sometido a todo ese proyecto. O sea, una persona que tiene un conocimiento vasto de la religión que practica, pero en el cristianismo tenemos este problema donde la persona se convierte, todavía no sabe bien a qué se ha convertido, no lo estamos orientando, no lo discipulamos y la persona empieza a experimentar una nueva religión más que una experiencia que tiene un multicabezas de doctrina donde al fin muchas de las personas terminan confundidas. Entonces, ¿qué nosotros podemos hoy desde la plataforma de Nueva Vida traerle como un alivio a las personas que se sienten confundidas, a los que nos escriben, que no saben si están seguros de lo que creen, que están siendo asediados por otras vertientes dentro del cristianismo que son falsas, hermano? No le puedo pasar la mano a lo que no está bien, porque lo que no está bien, lo que no está dentro de la doctrina del evangelio, dice el texto bíblico que lo descartemos y lo rechacemos. Entonces, ¿qué podemos nosotros hablar? Pues mire, yo le quiero hacer una recomendación bien sencilla que la puse en práctica los otros días con una persona que me llamó atribulado, escandalizado, porque estaba en una crisis existencial con algo que le estaban proponiendo dentro del evangelio. Y yo le dije lo siguiente, y voy a añadir, número 1, el cristianismo es una religión mundial que en su plataforma establece que está compuesta por todos aquellos que creen en Cristo como su Mesías y su Salvador. Ya de entrada, ahí no hay espacio para nadie más. Ahí no entra José Luis Miranda, ahí no entró Jim Jones, ahí no entraron los del Waco, Texas. Ahí no entra ningún loco, falso profeta o falso Cristo que diga que él es aliado a Cristo. Ahí no entra Mita, ahí no entra Aarón. Para que tenga una idea de lo que estamos hablando en blanco y negro. Esto es Cristo. El cristianismo tiene el judaísmo como una plataforma donde entiende el cristianismo que el judaísmo brindó la base como la religión monoteísta escogida por Dios para que de ahí saliera el Salvador del mundo. Si el Salvador del mundo sale del judaísmo, no quiere decir que todos los creyentes en Cristo van a volver al judaísmo, porque aquí entra la norma de que nadie echa el vino nuevo en un odre viejo.
¿Por qué? Porque el cristianismo también propone que el corazón de su doctrina va a ser el evangelio de Jesucristo. El corazón de la doctrina del cristianismo es el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo, donde único está cimentado y cifrado, es en los evangelios del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos y en las epístolas. Todo lo demás que tiene la Biblia es complementario o suplementario. Y por eso es que tenemos una Biblia contenida con un Antiguo Testamento, porque suplementa, complementa, pero Cristo sigue siendo el camino, o sea, la norma. Ahora bien, si nosotros queremos ser seguidores de Cristo, que es el centro del cristianismo, entonces tenemos que buscar sus enseñanzas básicas, no lo que usted interpretó de las enseñanzas de Jesús. La interpretación es un peligro a veces. Nosotros tenemos primero que buscar lo que es básico para después buscar lo que se tiene que interpretar. Nunca la norma es al revés. Yo no interpreto para después buscar lo básico. Si tengo lo básico, ¿para qué lo voy a interpretar? Entonces, la norma que es lo básico es lo siguiente. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Se pone, hermano, Magdiel, Jesús dijo muchas cosas. Ok, pero si yo tengo un issue con la fe, ¿qué dijo Jesús sobre la fe? Si yo tengo un issue sobre el ayuno, ¿qué dijo Jesús sobre el ayuno? Sobre la oración, sobre el amor al prójimo, sobre el perdón, sobre la reconciliación, sobre la ofrenda, sobre tantos asuntos que hoy uno lee en tanta cosa, donde hay unos debates innecesarios y unas divisiones que nos están haciendo lucir ridículos ante el mundo. Porque si Jesús lo tiene claro, ¿por qué la iglesia no lo tiene claro? No solo lo que Jesús dijo, que enseñó. El texto dice, y se sentó Jesús a enseñar. ¿Qué enseñó Jesús? Mira, agárrese esas bienaventuranzas de arriba abajo, el Padre Nuestro, las parábolas. Esos 3 tipos de discursos son enseñanzas clásicas y básicas de lo que es el Evangelio. De hecho, las bienaventuranzas completas del capítulo 5 de Mateo, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 23, son la columna vertebral de la filosofía del cristianismo. Si usted saca eso del texto bíblico, nos quedamos sin filosofía. Y filosofía como el estilo de vida que el Señor espera que un creyente lleve a cabo, que pueda correr la milla extra, poner la otra mejilla, perdonar al que te ofende. Ese es el test del cristianismo real. Tercero, ¿qué hizo Cristo? Vamos a mirar lo que Cristo hizo. Cristo hizo tantas cosas que la iglesia no está practicando y que se está yendo por una vertiente que no es, porque estamos poniendo nuestro ego antes de nuestra fe. Mi creencia tiene que ir primero que yo, porque mi relación con Cristo, una vez yo me convierto a Cristo, usted sabe algo, hermano, yo no soy ni heredero ni todas las cosas que dice la Biblia. Yo primero que todo eso soy siervo de Jesucristo, esclavo de Cristo, para morir crucificada con Él juntamente. O sea, usted tiene que entender que usted tiene que morir a su ego para que Dios se glorifique en su vida por medio de Jesucristo. Mire, entre algunas cosas, mire las cosas que hizo Cristo, que muchas de ellas son un debate contra la ley judía. Número 1, tocar un leproso. Un leproso que nadie quería. Y que Jesús se acerca y dice que tocó el leproso y le dijo, ¿quieres ser limpio? Sí quiero. Ah, pues sí, eres limpio. Amén. O sea, buscar a aquel que es distinto y está en una situación precaria para ofrecerle una alternativa. No es para que se quede igual. Esta mentalidad que tenemos hoy en la sociedad de que Dios, como Dios es amor, Dios nos ama y nos vamos a quedar igual. Nacarile del Oriente, como decía mi padrastro. Eso no es así. Dios es amor y Dios nos ama y nos acepta como somos, pero es para que empecemos un proceso de transformación, porque el ser humano no se conoce, debido a que después que el ser humano nace, con todas las deficiencias que usted viene al mundo, de amor, de reconocimiento, de apoyo, de protección, de liderazgo, de lo que sea, usted tiene un montón
montón de atropellos por la crianza que usted vivió y usted está deforme emocionalmente. Usted no se conoce, usted no sabe ni quién es usted, ni para qué usted está en esta tierra. Pero cuando usted llega a Cristo, que te acepta con amor y te recoge tal como tú estás y te acepta, es para transformarte, para que tú encuentres tu verdadera identidad en Cristo y el propósito por el cual tú estás en esta vida. Por eso Cristo, ¿dónde saqueó? Por eso Cristo recogió el ladrón de la cruz, que dijo, acuérdate de mí. Por eso Cristo se encuentra con las samaritanas, porque son gente que están perdidos dentro del mundo social al que pertenecen, pero Cristo le dio dirección. ¿Por qué usted cree que Cristo se enfrenta con el gadareno? ¿Qué tiene que hacer Cristo viendo de la otra orilla a la otra orilla? Un mundo que no es judío, que vive de la venta de cerdo, que hace cerdo para unas comunidades totalmente paganas, que hagan sacrificios mundanos, donde posiblemente se revuelcan todos los demonios a vida y por haber. Encontrarse a este hombre que está metido en unos sepulcros, que vive en la crisis existencial más grande de su vida, que es un don nadie, porque lo liberó y dejó una cabeza de playa allí y lo convirtió diciéndole, vuelve a los tuyos y cuenta las cosas que Dios ha hecho por ti. De un endemoniado a un evangelista. ¿Qué enseñó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué predicó? Y la última, que es la más importante para efectos de la iglesia después, 2000 años después, ¿qué nos pidió Cristo que hiciéramos nosotros? Haga una asignación, métase en los evangelios, en el libro de los Hechos y empiece en una libreta. Cristo nos pidió que nos amáramos a nosotros primero, porque así el mundo conocíamos que éramos sus discípulos. Cristo nos pidió que nos metiéramos en un aposento alto para que fuéramos investidos del poder del Espíritu Santo. Cristo nos pidió que proclamáramos este evangelio hasta los últimos confines de la tierra, porque esta señal cuando se cumpla, entonces viene el fin. Cristo nos pidió que fuéramos testigos donde quiera. Mire a ver todas las cosas que Cristo nos pidió y compárelas con todo lo que estamos haciendo hoy día para que nos diga dónde está verdaderamente la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Decirme a mí que tengo que practicar la ley como la practican los judíos, que tengo que meterme en un instituto a estudiar raíces hebreas, que yo tengo que estar buscando guardar 40 otras cosas que ya Cristo las pasó por encima para yo cumplir con Jesucristo, es decirme a mí que hay otro camino que no es el que Cristo estableció. Lo único que Cristo le pidió a los discípulos para que la iglesia estuviera como una luz en las tinieblas, como sal en la tierra y que fuera la punta de lanza del reino de los cielos en este mundo, fue que buscaran la presencia del Espíritu Santo, porque Él dijo, métanse allí y cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a ser vestidos de poder para que me sean testigos. No se trata de ninguna doctrina judía, ni de New Age, ni de yoga, ni de ninguna otra cosa. Es la esencia del Espíritu Santo para que nos lleve. Con el Espíritu Santo, la iglesia primitiva expulsó demonios, sanó enfermos, resucitó muertos, convirtió gente, centró la iglesia en lo que era el verdadero amor del evangelio. Entonces, ¿por qué tengo que buscar otra cosa? Usted sabe lo que decimos cuando tenemos que buscar otra cosa, que el camino que hemos trazado en Cristo no es suficiente. Yo necesito una veredita adicional para completarla. Si yo necesito una vereda adicional para completar a Cristo, entonces Cristo no es suficiente. Y si Cristo no es suficiente, el milagro de la cruz no sirve. Y eso tiraría por el piso toda la doctrina cristiana. Te pregunto en la mañana de hoy, ¿por qué camino estás caminando? Ten cuidado, no salgas del camino para meterte por una vereda. Quédate en Cristo, porque dice el texto que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Wow. Señoras y señores, palabra viva, Magdiel Narváez. Pero tenemos una segunda parte, vamos a seguir, así que nadie se vaya, que esto continúa. Okay. 7:49 de la mañana. Ya regresamos, buenos días. Aquí en Nueva Vida creamos contenido diariamente y para que lo disfrutes y lo compartas, tenemos nuestra aplicación móvil Nueva Vida 97.7 FM. Ahí el contenido lo tienes al instante. Temas de familia, salud, finanzas, enseñanza bíblica, refrigerio para el alma. Todo en nuestra aplicación para que nos lleves donde quieras. Nos escuchas en vivo y te mantienes en conexión directa con nuestras redes sociales. Descárgala gratis para tu teléfono inteligente y tu tableta. Una app que lo tiene todo. Nueva Vida 97.7 FM. Bueno, siguen los regalos y los especiales en la Casa de la Hamaca. Compras una modelo Mitsubishi, o sea, esa hamaca es la que tiene Moraima, que está bien linda, y te llevas la segunda hamaca a mitad de precio, o la llamada Cadillac, que es la que tiene Juan, tremenda hamaca, y te regalan el bulto de verano. Vete y chequea los modelos que tienen, son muchos y todos son bellísimos.
Ellos son el dealer oficial de las hamacas en Puerto Rico. Visítalos, están en su carpa ubicada en la salida de Plaza Escorial, después de los dealers de autos. Allí vas a ver la carpa de la Casa de la Hamaca, o búscalos en Facebook como la Casa de la Hamaca. Hacen envíos por correo en y fuera de Puerto Rico. Más información puedes llamar ahora al 787-909-7646. Ese es 909-7646. Diles que te mandamos de acá de ruta de Nueva Vida, la Casa de la Hamaca. Adelante, te presento a la Farmacia Marí en Dorado. Farmacia Marí en Plaza Dorada en Dorado. Son especialistas en compounding, medicamentos diseñados a tu medida para manejo de dolor, dermatología y la terapia de reemplazo de hormonas bioidénticas para hombres y mujeres. Farmacia Marí es una boutique farmacia. Tienen túnicas, joyería turca y joyería fina con precios accesibles. Además, entregan tu medicamento en tu hogar o trabajo gratis. Y lo mejor, puedes enviar tu receta por texto. Farmacia Marí en Plaza Dorada en Dorado, donde cuidamos su salud y su belleza. 787-278-6300. Luis Garratón lleva más de 60 años ofreciendo un servicio de calidad en la distribución y venta de productos farmacéuticos, consumo y de belleza. Esta empresa netamente puertorriqueña emplea sobre 150 personas que día a día trabajan con entusiasmo y dedicación para alcanzar las expectativas de sus clientes. Conozca más sobre Luis Garratón en www.luisgarratón.com. Mami, ¿vamos a correr bici hoy? Dale, vamos. Todos los días invertimos tiempo en nuestros hijos. Hoy invierte unos minutos para responder al Censo 2020. Ser contados ayudará a determinar cómo fondos federales son asignados a Puerto Rico para un mejor futuro, ya sea online, por teléfono o por correo. Es fácil. Completa el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí, en 2020census.gov. Pagado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Saludos, te habla Moraima Oyola. En Leadership Christian Academy en Guaynabo ofrecemos una educación bilingüe. Tenemos profesores altamente cualificados. Nos destacamos en varias disciplinas del deporte y estamos afiliados a la NCAA. ¿Quieres escuchar más? Ofrecemos teatro, baile, robótica y obtenemos puntuaciones de excelencia en el College Board, logrando que nuestros estudiantes sean aceptados por reconocidas universidades locales e internacionales. Si quieres que tu hijo brille en el escenario de la vida, que corra la carrera del éxito y que enfrente con valentía los desafíos, LCA es tu alternativa. Llámanos 379-0579, 379-0579. Las 7:53, buenos días. Bueno, vamos de inmediato con Moraima Oyola, que tiene algo importante que compartir de Goya. Así mismo es, Goya es la principal fuente, mi gente. Escuche esto, auténtica cocina latina. Goya es la compañía de alimentos más grande de propiedad hispana en los Estados Unidos y yo me siento orgullosa de poder decir que doy fe que son productos de calidad, súper nutritivos para ti y los tuyos. Así que si no has probado los productos Goya, te invito a que pruebes las habichuelitas, que es una fuente de proteína espectacular. Tienen las rosaditas, las coloraditas. Yo tengo una fiebre ahora de hacer, ¿sabes qué esto, Fernán? Arepas tipo venezolanas con caraota. ¿Cómo te quedan? Riquísimas. No te creo. Claro, si lo hago con los frijoles negros Goya, qué mejor que eso. El saborcito se los dan los frijoles negros. Así que yo te invito a que andes el lugar más cercano y adquieras los productos Goya, como el sazonador, el aceite de oliva, los jugos néctares para este calor tan fuerte, el agua de coco Goya, en fin. De todo hay para ti y los tuyos. Recuerda siempre que si es Goya, tiene que ser bueno. Aquí vemos 3 incrédulos que no te creemos que esas arepas te quedan buenas. Se las voy a traer, Okay, arepas de caraotas, de habichuelas negras Goya, las mejores. 7:55. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré.
tu vida con mucho contenido y sano entretenimiento. Desde el Caribe para el mundo. Verano Nueva Vida. WMBM, Sidra San Juan, WMBI, Culebra Fajardo, WMBI, Mayagüez y en aplicación móvil Nueva Vida FM para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Con permiso, abran paso que aquí viene. Gracias en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. 8 de la mañana. Muy buenos días, Puerto Rico. Bueno, al rato recibimos a nuestra amiga Aida Mota con tremendo mensaje, tremenda reflexión, tremenda palabra, eso y mucho más en la edición de hoy. Pero, y si acabas de sintonizar, te perdiste tremenda primera parte de... ¿verdad? Lo que trae siempre nuestro hermano y amigo Magdiel Narváez, pero tú puedes ir al Facebook de Nueva Vida y chequear lo que pasó y compartirlo, by the way. Así es que, y si acaba de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Palabra viva, Magdiel Narváez. Amén. Así es. Un saludo. Buenos días. Buenos días de nuevo. Un saludo a todos los hermanos de comunidades de Estados Unidos. Ajá. Que se conectan con nosotros, sí. Y no solamente con el segmento de Palabra Viva, quiero que estemos claros, se conectan con Nueva Vida. Para que la gente sepa, ¿verdad? Que Nueva Vida tiene una programación variada que logra alcanzar a muchas personas debido a los múltiples recursos y los múltiples variados temas que se tocan. Debo decirte que tengo un grupo de gente que son fanáticos del profeta de la tecnología, de Alex. No, está consagrado el hombre. Yo soy fanático de Alex. Sí, también. Tengo que hablar con él un par de cositas que estaban pasando con el 5G para que me oriente un poquito mejor. Bueno, hermanos míos, de regreso al camino. El concepto fue tan profundo en la vida de los seguidores de Jesús que antes de que surgiera el concepto iglesia como nosotros lo conocemos, a la gente que seguía a Jesús, que en primera instancia eran judíos que creyeron que Jesús era el Mesías, y después empezaron a llegar los gentiles que abrazaron a Jesús como su Salvador, la gente no tenía una estructura real donde reunirse. Primero, porque habían crecido tanto en número que era imposible determinar, construir una estructura, y ellos habían evaluado el elemento de invertir en construir o invertir en evangelizar, y decidieron evangelizar porque entonces el dinero, lo que recogían, lo distribuían entre los pobres, repartían ropa, comida, limosna, sustentaban las viudas y los huérfanos. O sea, la necesidad era tan imperativa que esto era de primer orden versus una estructura. Segundo, que como los primeros seguidores de Jesús eran judíos, pues vieron a bien seguir reuniéndose en las sinagogas. El problema vino cuando se empezaron a convertir los gentiles, entre ellos los griegos, que los judíos no los querían en las sinagogas ni por casualidad ni de visita, y mucho menos si era para creer en un Mesías judío, que un grupo de los judíos que no creían en Jesús entendían que era una falsa doctrina. Así que había una lucha tensa, por lo tanto, la gente empezó a ver la dificultad de reunirse. ¿Y dónde se empezaron a reunir? En el camino, porque como ellos eran los seguidores del camino, se reunían en el camino. ¿Y en qué camino? Básicamente los caminos de 4 cruces. Los cruces que tienen que ver con el norte, el sur, el este y el oeste, porque son cruces principales donde se reunía mucha gente. Ahí se repartía las limosnas, ahí se repartía la ropa, la comida, ahí se encontraban con las viudas y con los huérfanos, y ahí se predicaba. Y si había un cuerpo de agua cerca, los bajaban al agua y los bautizaban ahí mismo. Especialmente esto ocurría los domingos, donde la gente venía de todos los lugares y se le daba la oportunidad a los judíos que todavía guardaban el sábado, que terminaran de guardar el sábado a las horas del sábado en la noche, para que el domingo pudieran estar juntos con los gentiles proclamando el señorío de Jesucristo. Y bueno, estas características son espectaculares, hermano. Esto es una vivencia de iglesia
que usted dice, wow, qué clase de corazón, ¿no? Qué genuino, qué drive. Bien, ahora, con el pasar del tiempo, empezaron a surgir las amenazas. Y quiero hablar de las amenazas del camino en el tiempo del texto bíblico contextual para poder mirarlas dentro de la realidad nuestra actualmente. ¿Cuáles fueron las primeras amenazas o algunas de las amenazas que empezó a sufrir la iglesia cuando se empezaba a reunir en grupos? Cuando la iglesia se empieza a reunir en grupos, ahí surge el concepto iglesia, que viene de la palabra griega eclesia. E-K-K-L-E-S-I-A. Eclesia, que significa reunión de las personas que comparten un mismo sentir y un mismo pensamiento, o la asamblea de aquellos que tienen un elemento en común que los une para debatirlo, para hablarlo, para adelantarlo, lo que sea. Eso es una iglesia. Esta reunión, esta asamblea, la iglesia cristiana, entonces es la reunión de los santos de Jesucristo que están hablando sobre la doctrina de la fe. Y cuando empiezan a reunirse al aire libre, empiezan a llegar personas que alegan ser gente vinculada con los apóstoles originales. Por ejemplo, llegaban estos dos individuos, por decir un nombre de un cómics, Benitín y Eneas, y decían, nosotros venimos de parte de Simón Pedro, y como aquí no hay Facebook, aquí no hay Twitter, no hay un teléfono o celular para decir, mira Pedro, aquí hay unos tipos que dicen que Benitín y Eneas, que tú los enviaste. ¿Y para qué Pedro? No, yo no enviaba a nadie para allá. O sea, se tardaba la corroboración de las personas, se metían en la comunidad, traían una doctrina que supuestamente era nueva, una nueva revelación, entonces la gente se confundían, le agarraban una buena ofrenda, porque ellos tenían supuestamente que seguir andando, y en algunos casos traían hasta un pergamino con un supuesto libro de Jesucristo, que son eventualmente libros apócrifos que no entraron en el canon bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Los apóstoles tienen que buscar la manera de ripostar este movimiento porque va a debilitar la sana doctrina del evangelio. Y el mayor de ellos es Pablo cuando dice, no, prueben a la gente. No, ustedes conocen, Pablo dice, ustedes conocen la sana doctrina, utilicen la sana doctrina y filtren la gente y despachen los falsos maestros y los falsos profetas y los falsos apóstoles. De hecho, en una de las cartas a una de las iglesias del Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia, y tengo algo bueno contra ti, que has probado falso a unos apóstoles y los has echado fuera. O sea, que la iglesia no es un sitio donde se pueda traer todo lo que la gente piense, todo lo que la gente interprete, todo lo que la gente lea, todo lo que la gente se crea, y lo tenemos que integrar a la sana doctrina del evangelio. La sana doctrina del evangelio no es una gelatina que usted la hace y después le sigue echando el cóctel de fruta y todo lo que usted quiera. Es una sana doctrina íntegra que no necesita nada más. Hay iglesias en Estados Unidos que en el programa semanal tienen incluido una sección de yoga. Si yo necesito yoga para encontrarme con Cristo, Cristo lo debió haber dicho en el evangelio. No lo dijo, para afuera. Hay movimientos teológicos que se han colado dentro de la sana doctrina del evangelio, y aunque se podrían justificar con la palabra, no son la base. O sea, el hecho de que Dios a mí me quiera prosperar no quiere decir que la base principal es la prosperidad. La base principal del evangelio es la redención del ser humano. La prosperidad es una línea que puede estar dentro del evangelio, que en ocasiones no necesariamente tiene que ser prosperidad material, debería ser primero prosperidad espiritual, prosperidad emocional, prosperidad mental, prosperidad física y prosperidad material. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar todos los tesoros de la tierra si al final del día pierde su alma? Usted se fija que nosotros aquí en Palabra Viva traemos el elemento y le traemos la palabra para que usted la pueda corroborar con el texto bíblico, porque la idea es que siendo discípulos de Jesucristo, el camino que estemos caminando esté fundamentado en la Escritura.
La escritura, si no se maneja bien y no se interpreta bien, puede llegar a contradecirse si usted saca un texto fuera de un contexto. Por lo tanto, vamos a mirarlo en la forma íntegra para que podamos entender la dinámica de Jesús, que lo único que busca es que estemos en paz con el Padre y que podamos alcanzar la salvación a través de Él. Otro de los movimientos que llegaba a la iglesia primitiva eran las tendencias del neoplatonismo y el gnosticismo, donde en este tiempo la gente empezó a escuchar vertientes griegas de filosofías, vertientes que planteaban que el ser humano era el centro, vertientes que planteaban que el ser humano tenía el poder mental para alcanzar lo que fuera y que iban en contra de las doctrinas del Evangelio, porque en el Evangelio, diga el débil, fuerte soy. En el Evangelio el grande es Cristo. No soy yo por consecuencia de Cristo, es Cristo que me ayuda a yo alcanzar lo que Él entiende que yo necesito y que a mi vida le hace falta. Si yo saco a Cristo de la fórmula, yo me quedo en la prángana, porque sin Él no voy para ningún sitio. Y el apóstol Pablo tenía eso tan claro que dijo, mire, ya yo no vivo yo, vive Cristo en mí, para centrar que la idea principal aquí era ser seguidor de Cristo y no ser un hermano de Cristo, como planteaban los neoplatonistas y los gnosticistas, donde decían, si tú alcanzas la revelación que alcanzó a Cristo, tú vas a ser igual que Él y vas a convertirte en una deidad. Pero eso no es lo que Cristo dijo en el Evangelio. Cristo lo que dijo en el Evangelio, que Él era el Señor, que Él era el amo, Él era el dueño y que Él era el camino que nos llevaba hasta el Padre. Por lo tanto, Cristo está en una posición superior a la nuestra, porque nosotros no podemos igualar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario, mucho menos tenemos la capacidad de levantarnos de una tumba, a menos que Él quiera que nosotros nos levantemos de la tumba. ¿Por qué nosotros en el 2020 tenemos tanta hojarasca, tanta injundia, perdónenme la palabra, tanto elemento artificial, tanta doctrina rebuscada con supuestas nuevas revelaciones que no existen, porque todas las revelaciones ya están en la Biblia? Tanto elemento de fe basado en un ser humano y su experiencia y no en Cristo. Tanta mentalidad de teología y nuevo pensamiento estructurado no en la Biblia, sino en el libro que escribió este teólogo, donde me deja fuera en ocasiones el texto bíblico y es totalmente cuestionable sus planteamientos, porque los está amarrando con su experiencia y no me está amarrando la experiencia con Jesucristo. ¿Por qué tenemos tanta base de una supuesta espiritualidad que es más un elemento discriminatorio contra el que es débil, contra el pecador, con el que está atrás, que la realidad del Espíritu Santo, que es una esencia de amor? ¿Por qué tenemos que estar fomentando estos dones del Espíritu que son la competencia entre la iglesia, a ver quién habla más lenguas, quién profetiza mejor, quién tiene más visiones, en vez de buscar los dones principales, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios, que son aquellos dones que fortalecen la comunidad de fe, que centran a la gente en la hermandad, que nos hacen uno en Cristo, y que el que está más fuerte y más sólido en la fe tiene la capacidad de sostener al más débil. ¿Sabe por qué traigo estos mensajes, verdad? Porque yo soy fiel creyente de que este es el último carril, el último reel de la película llamada vida. Yo creo que estamos en las señales del fin. Yo creo que Cristo viene en menos de lo que la gente se imagina. Y me dolería grandemente que yo llegue al reino de los cielos y que el Señor me mire a la cara y me diga: te pusiste a pasar la mano, ¿verdad? Yo te dije que confrontaras a la gente con amor, porque yo quiero que la gente se ponga en el carril correcto y que les enseñes que yo soy el camino. No lo estoy haciendo porque yo me crea mejor que nadie, sino que porque habiendo caído en el camino, puedo ver los que no están en el camino. Y me preocuparía en gran manera que mucha gente
se quedara fuera del redil simplemente porque no conoció la sana doctrina, porque no leyó lo que tenía que leer, porque no cifró su vida en el fundamento correcto y se fue en una vertiente por una chorrera para abajo. ¿Qué tenemos que hacer, hermano Magdiel? ¿Qué deberíamos hacer? Yo les recomendaría grandemente que se sentara y leyera los evangelios. Empiece con el evangelio de Lucas, salte al evangelio de Mateo, siga con Marcos y termine con Juan. Lea el libro de los Hechos y mírese ahí en esa gente. Mírese que usted es uno de los seguidores de Cristo. Lea pensando que usted está siguiendo a Cristo para que cuando diga el texto bíblico y Jesús dijo, se lo diga a usted y usted lo ve, lo lea y lo aprenda. Y después de eso, cójase que haga un cursito de lo que es el contexto social de Jesús para que aprenda algunas cositas que son difíciles de entender porque no somos de esa época. Pero el maestro nuestro es Jesucristo. Si Jesucristo es nuestro maestro, ¿por qué tenemos que seguir otras doctrinas? ¿Por qué tenemos que escuchar otras vertientes de otras religiones? Eso se llama sincretismo. Y el sincretismo lo que plantea es que una religión empieza a adoptar vertientes de otras religiones y las integra dentro de ellas, y lo que hace es que agua la esencia original de la religión principal, que en este caso es el cristianismo. Nosotros tenemos que abrir los ojos. Le voy a decir algunas cositas adicionales para que usted las anote. Número 1. No corra detrás de profetas. La forma en que funciona esto en el evangelio es que primero Dios le habla a usted y después le confirma con otra persona. Pero cuando usted no sabe lo que hacer y está corriendo por detrás de la gente que tiene mensaje, usted puede caer en la trampa de gente que emocionalmente están conectados con usted y quieren el bien para su vida y le pueden dar una palabra desde sus emociones y no desde el espíritu. No corre detrás del profeta. ¿Usted quiere saber qué Dios quiere con su vida? Lea la palabra. Ahí está el mensaje de Dios para su vida. Y si Dios tiene algo más que decirle, usará a alguien después que usted lo haya entendido en su corazón mirando la palabra. Segundo, no crea en nuevas vertientes teológicas y mucho menos en revelaciones que estén cifradas en una sola persona. Yo descarto todos los mensajes cuando alguien dice, este profeta tiene este mensaje contundente y se lo dieron solamente a él y no se lo han dado a nadie más. O sea que el resto del mundo va a estar totalmente enajenado de algo que Dios quiere que todo el mundo sepa. No es posible. No tiene sentido. A menos que sea para una persona en particular. Pero si es para el mundo entero, no puede ser. Número 3. Todo lo que usted escuche por ahí, fíltrelo por la Escritura. Fíltralo por la Escritura antes que le hagan un encantamiento y lo seduzcan mental y emocionalmente. ¡Wow! ¡Qué cosa más espectacular! Esto sí que es nuevo, esto sí que es lo bueno. ¿Verdad que esta iglesia mía está bien atrás? No haga eso. Fíltrelo por la palabra y mire a ver las preguntas que le dije al principio. Jesús lo dijo, lo enseñó, lo predicó, lo manifestó, pidió que lo hiciéramos. No lo siga. No lo siga. Dígale, Dios te bendiga y siga andando, porque así usted se conserva y se preserva en la sana doctrina del evangelio. Número 4, busque la manera de llegar a su pastor y hágale saber que usted tiene unas dudas existenciales con respecto a la vida cristiana para que los estudios bíblicos de la iglesia vayan dirigidos a atender las necesidades del reino y no los temas que a lo mejor a la gente le quiera venir en interés. Y número 5, mire, este sí que es más grande y con este que vamos a terminar. Lo más grande que Jesucristo le dejó a la iglesia fue el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo la iglesia primitiva salió a proclamar y la gente se convertía. Con el Espíritu Santo la iglesia primitiva le puso las manos a los cojos, a los enfermos, la gente se sanaba. Con el Espíritu Santo la iglesia primitiva puso la mano sobre los muertos y los muertos resucitaron. Con la iglesia primitiva y el Espíritu Santo vivieron situaciones delicadas, azotes, cárceles, pero cantaban y eran felices. ¿Sabes por qué? Porque estaban llenos del poder de Dios. No te conformes con estar sellado por el Espíritu Santo. Busca ser lleno de él, porque Jesús dijo que gracias a la presencia del Espíritu Santo y al poder que iba a investir sobre la iglesia primitiva, íbamos a poder ser testigos en los confines de la tierra. Por lo tanto, hoy te digo, desde Palabra Viva, aquí en Nueva Vida,
sigue el camino, que el camino hay uno solo que dijo que era, y ese es Jesucristo. Que Dios te bendiga. Palabra viva, Magdiel Narváez, poderoso. Vaya a Facebook y compártalo también. Sí, señor. En el fanpage oficial de Nueva Vida. Y Magdiel, ¿dónde te consiguen? Elgalileo.org. Para invitaciones, estudios, libros. Sí, ahí me escriben, me envían emails. Poco a poco vamos a estar contestando a las personas que nos están invitando a las iglesias para ir acomodando el calendario, ¿verdad? Y que vayamos cumpliendo con los protocolos de seguridad que se exigen para que la iglesia siga siendo un ejemplo en la sociedad en la que estamos viviendo. Amén, qué chévere. Gracias, Magdiel. Buen día. Y bueno. 8:20 en la mañana. Por ahí se acerca refrigerio.